XML o lenguaje de marcas extendido. En principio, el lenguaje de marcas que conocemos es el HTML. El HTML define un conjunto de marcas que están en un estándar internacional, pero nosotros podemos crear nuestro propio estilo de etiquetas y entonces las llamamos XML. Son usados muchas veces para intercambiar datos. Es una forma de almacenar datos de una forma más estructurada. El que vemos es un ejemplo de un XML. Sin conocer nada de XML podemos darnos cuenta que son datos rodeados por etiquetas. Miremos aquí el dato del teléfono, que está rodeado entonces de una etiqueta de cierre de teléfono y de inicio de teléfono. Vemos que es la etiqueta de cierre porque contiene el slash phone. Al comienzo hay unas directivas. Miremos acá que tiene una interrogación, entonces yo sé que esta es una directiva, no es un dato. Es una orden que le va a decir al compilador, al procesador, al parser de XML, cómo va a procesar estos datos. Le estoy diciendo que la versión es la versión 1 de XML y que los datos están codificados utilizando la tabla UTF-8. Todos los elementos XML deben estar almacenados por un elemento principal. Aquí se cumple esa directiva y es que haya un elemento que los contenga todos. Para nuestro ejemplo, el elemento se llama customers, clientes. Dentro de customers puedo almacenar entonces dos clientes. Tengo este cliente 1 y este cliente 2. Cada registro entonces cada elemento comienza con su etiqueta customer y cierra con la etiqueta customer. Veamos que ocurre tanto en el de arriba como en el de abajo. Y un cliente para este caso puede tener datos como el nombre de la compañía y el teléfono. O sea que un elemento tiene dentro dos elementos. El cliente de arriba, el elemento de arriba, el customer, contiene dos y un cliente particular tiene entonces dos elementos también. Este es entonces un elemento. Este que está acá también es un elemento, pero tiene entonces un atributo que tiene a su vez un valor. El valor de XML debe estar entrecomillado y para este caso entonces es ALFKI. Trabajando entonces con XML. .NET nos regala unas clases que nos permiten manipular documentos XML. Están en el namespace llamado system.xml. Hay varias clases. Una clase que nos permite entonces leer documentos XML y otra que nos permite escribir documentos XML. Yo puedo entonces leer el primer elemento, avanzar hacia el siguiente elemento. No tengo que inventarme un programita que vaya identificando, oiga, este carácter es el primero, este es el segundo, sino que sencillamente le digo, pásame el nodo principal y él me pasa el nodo. Y luego le digo, pásame los hijos y él me pasa todos los elementos que lo componen. También existe una que se llama XML Document. Esta es una clase en la memoria que representa todos los datos que están contenidos en el documento XML y le permite a uno entonces navegar a través de él y tal vez editar esos datos que tenemos dentro de ese documento. Trabajando con dataset. Aquí hay que ver que estamos haciendo un programa que en principio lo que quiere es conectarse con la base de datos. Ese programa desea desde un origen ir hasta la base de datos, sacar información o manipularla. Aquí hay dos procesos entonces. Un proceso sería conectarse con la base de datos, devolver la data, devolver información y luego cerrar esa conexión. Bueno, el lugar donde está una porción de la base de datos lo llamamos entonces dataset. Un pequeño conjunto de datos, un set de datos. Es una representación de los datos relacionales. Puede tener tablas, relaciones, integridad de esas tablas, como llaves únicas, llaves foráneas. Es entonces una versión reducida de la base de datos que yo ya recuperé. Puedo cerrar la conexión con la base de datos y el dataset puede seguir funcionando. El data adapter. El data adapter actúa como un puente entre el data source y el dataset. Es decir, que tengo mi versión de datos local que quiero obtener, pero entonces debo ir hasta mi base de datos para obtener ese pequeño set de datos. Ese puente entre los dos, entonces lo llamamos el data adapter.
En el Data Adapter hay información, por ejemplo, de la conexión y de los comandos necesarios para obtener los datos. ¿Qué comandos pueden ser necesarios? Un usuario y una contraseña de la base de datos o un usuario y una contraseña del sistema operativo. ¿Cuál es la versión de la base de datos? ¿Qué tipo de base de datos estoy utilizando?